Hola, Shan, ¿te gustaría que nos tomáramos un café ¿Con qué intenciones, Shiv? en una cita romántica? Ay, pero claro que sí, no, no, mira, me puse rojo. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Les damos la invitación a abrirse, a ponerse en ese lugar de las dates. El tema de nuestro podcast de hoy, tener citas románticas. Shiv, cuéntanos qué quieres contarnos al respecto hoy, por favor. Sí. Primero, creo que nadie diría como una cita romántica, Enfocada. pero sí, no sé cuál es el script ahí que las personas usan para salir. Pero bueno, no, creo que sí, en mi experiencia yo pasé, pues, como de no hacer nada y de no estar interesada incluso en dating a estarlo. Entonces creo que hay como todo un proceso para ponernos ahí en el mundo exterior, en fiestas, en eventos o en apps. Y, y bueno, quiero que empecemos con eso. Como el hecho de ir a citas y de ponerse ahí, de, no sé, escribirle a gente en Vamos, escribirle a gente en Tinder o conocer a esa persona que está en tu clase o invitar a salir a esa persona que conociste en una fiesta. Bueno, como todo ese proceso de salir con citas, bueno, lo vamos a llamar dating de ahora en adelante, pero como dating abre oportunidades para nosotros redefinirnos como personas, pero también para llegar a, sí, satisfacer una necesidad que todos tenemos, que es la necesidad de sentirnos amados y de amar, ¿no? Esa humanidad o ese sentimiento tan, De afecto, tal vez también. sí, sentimiento de afecto. Yo sé que tú ya tienes algunos aprendizajes que contarnos. Cuando tú nos dices ponerse ahí, podemos estar hablando hablando como un mercado, ¿cierto? Una industria, un algo. Entonces, supongamos que es salir a la calle, ¿cierto? Puede ser salir o como crear una representación digital, un perfil en una app. Puede ser atreverse a tener una conversación con alguien, una persona, no necesariamente estamos hablando de público, sino es ponerse disponible para conocer, como abrir esa puerta que para muchas personas está abierta sin problemas y para muchas personas está completamente cerrada siempre. Shil, tú abriste esa puerta hace poco. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué aprendiste? Bueno, creo que es un proceso. Yo siento que empecé bien a salir pues a citas. Yo creo que después de que se murió mi papá. Entonces, la teoría es que mi papá ocupaba un rol muy importante en mi vida y esa era la figura masculina más como presente en mi vida y yo tal vez nunca sentí esa necesidad de tener otra presencia masculina en mi vida. Esas teorías de la psicología, de la terapia. Ahora, cuando se muere mi papá, yo ya tenía esa intención de como ir a citas. Hasta estuve en un programa de un amigo que es coach que hizo como coaching para dating o algo así. O sea, yo soy súper curiosa, entonces estamos en la empresa y dijo, no, voy a hacer este programa, me dejan un depósito y luego si lo completan me lo vuelven. Y yo dije como, no, pues chévere, o sea, va a aprender. Bueno, la historia es que ahí pues estaba mucho en el duelo de mi papá, entonces tampoco fue que me abrí necesariamente a eso, pues había algo que empezaba más en mi vida, pero después de eso como que me acuerdo mucho de la primera vez que fui a una cita en donde vivo en Kuala Lumpur. Era también como en épocas como de post-COVID o en el COVID, pero uno ya podía salir, pero igual era como raro, todo cerraba temprano. Y bueno, esa primera cita me acuerdo que estaba nerviosa, pero yo decía yo, sí, como que voy a ir. Pues nos encontramos en un restaurante. La verdad es que la cita fue cero exitosa, o sea, él no me gustó para nada, no hubo química, no hubo nada, pero me acuerdo que ahí empezó. Y ahí creo que lo que probé más fue citas con Bumble, que no creo que he tenido demasiadas, pero como que hubo movimiento y conocí personas también que terminé viendo 1 o 2 años y siento que en ese proceso fui aprendiendo mucho de mí, ¿sí? Aprendí también de lo que me gusta, de lo que no me gusta, pero pues eso fue
ponle, cuando yo tenía como 25, o sea, yo en Bogotá creo que nunca usé Tinder, nunca usé, o sea, sí como que nunca estaba en plan de citas, no estoy diciendo que esté bien o mal, sino que bueno, esa fue mi experiencia, entonces desde hace como, sí, 5 años fue cuando empecé a salir más y la verdad es que ha sido un viaje súper interesante porque no es como que no es lineal. Entonces, claro, no haces conocer a alguien y me acuerdo, el primer crush que tuve por Bumble fue un malayo que estaba aquí en Kuala Lumpur y entonces hablábamos mucho por mensaje de texto, pero bueno, como que creo que no había mucho interés de parte de él, pero yo matadísima con él, o sea, entonces fue mi primer crush asiático después de decirle a todos mis amigos como que no, nunca me van a gustar los asiáticos, entonces también fue como súper cool. Creo que todos me dijeron, ¿no? Como, sí, voy a terminar con un asiático y yo, no, no, no. Y ya, sí, como que pasó. Y bueno, desde ahí salí en distintas ocasiones con distintas personas. Conocí personas muy lindas, otras personas que fue algo pues muy fugaz, otras personas que se quedaron en mi vida hasta el día de hoy. Tal vez no como una relación romántica, pero personas que valoro y que aprecio mucho. Mira qué interesante. Y lo escucho desde una perspectiva muy, muy curiosa porque mi experiencia ha sido completamente diferente. O sea, yo, por ejemplo, sí fui una persona que yo creo que todos mis 20 se trataron como un par de años de tener una relación y luego puro dating. O sea, ¿sabes? Era como yo vivía en Bogotá, en una ciudad en donde la mayoría de la gente es de Bogotá, ¿sabes? Y la mayoría de las personas con las que salí eran de Bogotá. Y tú completamente diferente a lo que tú viviste. Y luego ya cuando uno empieza a entender, ok, hay una dinámica de pongo, en este caso cuando hablamos de las dates de aplicaciones, pongo una definición de lo que soy, de lo que busco, de cuál es mi intención y me someto a evaluación, porque eso es una evaluación, y uno entra en un constante juzgamiento, porque es así, de, de crear un juicio de valor, de quiero tener una date con esta persona que pone una representación de sí misma en este perfil y se comunica de una manera determinada conmigo y juzgo si quiero o no hacerlo. Entonces, así como te lo estoy narrando, no suena muy lindo, suena creepy, suena duro. Y bueno, quienes crean en las energías y eso como algo que se percibe, que yo personalmente creo, es como que hay vibras. Tienes la oportunidad de vibrar súper alto cuando vas a tener dates, de tener apertura o de, o quieres lo que yo quiero y o eres como yo me imagino que tienes que hacer para yo tener la cita contigo o te rechazo. ¿Sí? Y te juzgo, básicamente. O sea, que es lo más bajo que se puede hacer y que se encuentra muchísimo en ese tipo Sí, sobre todo de aplicaciones. ahora Ujú. todos juzgamos, ¿no? Pero me acabas de acordar que, te acuerdas que mencioné que hace mucho, bueno, en Mind Valley, donde yo trabajo un montón de coaches, mi amigo que estaba haciendo coach nos ofreció pues a tener estas sesiones con él y me acuerdo que él me dijo, mira, cuando estés lista, la primera tarea va a ser que vas a cerrar los ojos y vas a darle swipe right, o sea, vas a darle que sí, con los ojos cerrados durante 1 minuto. Y no significa que vas a tener una cita con ellos, simplemente. Y creo que era un poco para, como, me acuerdo que él decía que el tema de las listas, decir quiero esto, 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 pues como que no funciona, ¿no? O sea, bueno, hay personas que sí les funcionó, etcétera, no estoy diciendo que esté bien o mal, pero en ese caso, creo que él estaba jugando un poco con eso, con cómo te abres tal vez a no caer tan fuerte en esa primera fase de juzgar. Ahora, todos juzgamos, es normal y está bien, pero claro, como cuestionar un poco también eso. De hecho, cuando yo empecé a usar Bumble, claro, yo me acuerdo que seleccionaba muy específicamente con quién me quería ver. Creo que ahora pues también selecciono, pero creo que tengo más apertura en otros aspectos. Sí, como que no es el mismo filtro. Claro, claro. Y uno, eso como que lo va moldeando, porque igual hay que tener un filtro basado en lo que uno
Yo pienso que sí en lo que uno busca, pero sobre todo en lo que es no negociable, ¿no? Entonces, en mi experiencia personal hubo un punto en el que me di cuenta que a mí me importaba la empatía, por ejemplo, y la intuición, y me basé en eso. Eso fue ya cuando vivía en otro país, vivo ahora, y la experiencia fue completamente diferente. Además que hay que tener muy claro que, por un lado, se debe entender que hay personas que están en búsqueda de relaciones, de conocer, de a veces solamente tener sexo, ¿verdad? Y es algo que, pues, también es una necesidad, ¿cierto? De muchas personas, dependiendo de cómo lo quieran evaluar. Y hay que tener apertura, no digo a todo lo que las otras personas quieran, sino a que personas expresen ciertas cosas, dentro de los límites del respeto, ¿verdad? ¿Qué más aprendiste, Shu, en este proceso? Sí, bueno, yo creo que, o sea, uno aprende todo, siento que uno aprende mucho de lo que uno quiere y lo que no quiere, lo que a uno le gusta y lo que no le gusta, tanto en los otros como en nosotros mismos. Pues yo creo que el aprendizaje más grande ha sido en mí mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me di cuenta que no me es como fácil atravesar situaciones donde el amor no es recíproco. Claro, pues cuando uno está como súper into the person y la persona está como "Ah, lo que sea, ¿sabes? Como que hay un discomfort, hay como, hay, ¿Incomodidad? hay una incomodidad, hay una incomodidad y creo que también tiene que ver con un sentimiento de rechazo, entonces, claro, cómo manejamos el rechazo o cómo manejamos situaciones donde no es como tan balanceado. Yo entendí que para mí era muy importante sentir ese sentimiento de reciprocidad y todo. Entonces, también entendí como que en el pasado tal vez tenía un patrón como de yo buscar a la persona y no tener esa reciprocidad, pero era como un patrón. Y creo que ahora ya puedo decir que, bueno, no sé si está sanado o si rompí el patrón, pero creo que soy mucho más consciente y decido estar un poco más en relaciones que son recíprocas y que se sienten bien. Pero también Ujú. para llegar a este punto, pues tuve que atravesar muchas veces también, o sea, conocer de mí muchas cosas, cuando, cómo manejo mis emociones en situaciones románticas, cómo de nuevo, manejar el rechazo, como, creo que algo muy interesante, o sea, veo cómo logro entender más la persona que está al otro lado, cuáles son sus necesidades, qué es lo que ellos valoran más, también porque además saliendo con personas de distintas culturas, mi definición de amor y la definición de amor de la otra persona, distintas. Mi Claro. definición de salud y la definición de salud de otra persona, distintas. Mi definición de dating o de salir con alguien y la persona y la de la otra persona muy distintas. Entonces, como tal vez también entender mejor y ser más curioso y como aclarar a veces terminologías o expectativas o pues que estamos buscando, ¿sí? Como en muchos aspectos siento que he aprendido a comunicar mucho más y a preguntar más para poder entender mejor qué es lo que la otra persona está sintiendo, que es importante para ella y ver si estamos alineados en ese aspecto. Y no significa que siempre estemos alineados, pero tal vez hay algunos puntos en los que ya me di cuenta que sí quiero estar alineada con alguien. Claro. Y mira que eso que tú dices de estar alineados y, por ejemplo, eso que dices de cuando uno se siente rechazado por la otra persona o uno siente que quiere dar menos afecto del que la otra persona evidencia esperar, eso pasa con alguien que uno acaba de conocer o con alguien con quien uno lleva 20 años. O sea, eso es un ir y venir, una negociación de afecto constante que uno tiene que manejar en cualquier relación. Entonces, me quedo con ese aprendizaje de uno aprender a identificar sus patrones en el ambiente romántico, para así uno aprender a gestionarse a sí mismo y tomar decisiones respecto a la relación que quiere llegar o no quiere llegar a tener con esa persona. Y lo segundo que me quedó de lo que acabas de explicarnos, Chut, es comunicar, porque no podemos negar que
está involucrada la persuasión, que está involucrado el entender la personalidad de la otra persona y uno saber si uno está dispuesto a ceder ciertas cosas para adaptarse, para lograr generar una convivencia con la otra persona. Ese es un gran reto. Uno en cada cita descubre algo nuevo de la persona y esa cosa nueva de la otra persona puede que no le guste o no le guste y uno siempre va a tener que ceder, siempre, para poder lograr tener una convivencia. Por ejemplo, en mi caso, yo estuve en dating hace 2 años y tuve éxito, tengo una relación estable que ya lleva un tiempo y esta dinámica de entender la personalidad es algo que ayuda de forma abismal. En mi caso, por ejemplo, yo soy un geek de la personalidad, entonces para mí es muy fácil conversar sobre mi tipo de personalidad. Fue muy fácil con José, que es mi novio, conversar y entender nuestros tipos de personalidad y entender así qué cosas nos puedan llegar a detonar inseguridades e incomodidades en la relación. Y eso es un tire y afloje como en todas las relaciones, como por ejemplo con los padres, con los amigos. Uno siempre está en esa dinámica de me adapto o pongo un límite, me adapto o pongo un límite. Y de eso se trata, de eso se trata desde el primer momento. Entonces, mi recomendación es como enfocarse en la comunicación, en hacer preguntas que no suenen como te estoy juzgando, sino como quiero conocerte más. Sí, súper importante. Preguntas correctas y uno estar abierto a saber que uno pues debe compartir también con sabiduría aquello que quiere compartir y que si hay que poner un límite, se pone, puede ser un límite de let's not date again, no volvamos a salir, o un límite de, ay, un pajarito, hablemos de otra cosa, ¿sabes? Está bien. O saber manejar esas incomodidades porque uno sabe que son detonantes de inseguridades. Entonces, con ese mensaje quisiera como cerrar tu shield. ¿Qué quieres decir a nuestras oyentes que estén en dating o no estén en dating en este momento? Yo creo que es un proceso extremadamente individual, o sea, individual en el sentido que es muy distinto para cada persona y el momento y la forma y todo está bien ir a la velocidad que es mejor para nosotras. Entonces, y más como mujeres, o sea, en Colombia me imagino hacer un match, uno de repente piensa, bueno, ¿será que es un ladrón? ¿Será que, o sea, así como que los componentes de seguridad también son otros? Pero siento que respetar nuestro propio proceso y no compararnos con otros es súper importante. Lo segundo es ese tema de entender que hay otra persona del otro lado y que las nociones de una misma palabra pueden ser distintas y pues también todo es otro mundo. Cada persona tiene una psicología distinta, una historia distinta, entonces entrar en ese otro mundo creo que requiere mucha curiosidad y comunicación. Y lo tercero, yo creo que para las personas que todavía como que no dice, porque tengo varias amigas o amigos que me dicen, no, quiero salir o quiero conocer a la persona, pero les cuesta salir o entrar en una dinámica de citas. Yo creo que también está bien uno retar un poco la zona de confort en la que uno está y tomar un poco más de acción. Y ayer hablábamos con unos amigos como, no, es que primero tengo que cambiar mi creencia y luego actuar. Creo que también en el actuar uno va moldeando las creencias. Yo hace 5 años no hubiera podido decir, no, ya tengo mucha experiencia en dating, no, pero ya después de 5 años es como, no soy la más experta, pero creo que ya tengo un bagaje de experiencias que me generó mucho autoconocimiento y me ayudó también a definir quién quiero ser en las citas, pero también en la vida, y siento que afecta muchos aspectos también. Entonces, no nos quedemos como en el pensamiento, está muy bien tener pensamiento, apoyo, terapia, etcétera, pero también siento que a veces nos cuesta dar el primer paso y no tiene que ser tan complicado, ¿sí? Ahora, yo sé que hay muchas variables psicológicas, traumas pasados, etcétera, con los que todos vivimos,
Entonces siento que es muy importante pues buscar apoyos y eso es lo que uno necesita para trabajar ciertas cosas y es algo que es importante para nosotros. Y creo que también si no es importante para nosotros y hay épocas en las que no queremos tener citas, pues respetemos eso y está bien, no hay que forzarlo pues porque la sociedad, no sé qué, no. Pero para esas personas que tienen este sentimiento de quiero salir pero como que me cuesta, eso es lo que quisiera compartir y bueno, súper abierta si nos quieren compartir también historias de dating. Me encantaría también que en Women Talks compartiéramos historias de mujeres saliendo y como transformaciones también de, no sé, salía con las personas equivocadas y ahora salgo con las personas como que más se alinean a mis valores o a lo que quiero en este momento de vida o no sé, me encantaría como conocer más de historias de mujeres saliendo en citas. Me encanta. O tips, de pronto tienen tips que quieran compartir. ¿Cuál es su aplicación favorita? O tips, por ejemplo, para dating fuera de apps. Ey, eso es súper Sí. importante, súper interesante. Sigo a Mamá Casquet, ella es una influencer y una doctora en sexualidad, sexología. Bueno, no conozco el término específico. Ella da tips sobre eso, por ejemplo, cómo conocer a alguien fuera de las aplicaciones. Y bueno, hay mucho que aprender, ¿no? Hay muchas formas y vinimos del resultado de una cita. Así que seguro tenemos mucho que aprender todavía. Muchas gracias a quienes nos escucharon en este episodio. Mucho amor para ustedes mismas, para ustedes mismos, para sus futuras dates y sus allegados. Entonces, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo podcast.